Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al autobús. Bienvenidos al Santiago Bernabéu, hoy 10 de febrero de 2023, ya sabéis, canal de JR, suscríbete y dale like. Vamos a empezar la vuelta, venga, acompáñame. Acompáñame una noche más. Bueno, se acerca el día de San Valentín. ¿Qué le vais a regalar a vuestra parejita? Dejádmelo en los comentarios. Venga, ya en serio, empezamos la vuelta, esquina de la Torre B. Mirad qué bonita, preciosa. A ti no, a la baldosa. Bueno, pues la gran pregunta, ¿qué pasará con las grúas? En este caso, ayer vimos más o menos al mediodía cómo bajaban el plumín de la grúa Courtois y también el de la grúa Holland, que ahora veremos. Y la gran pregunta, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Se llevarán las grúas? ¿Dejarán una? ¿Las dejarán las dos? ¿Qué pasará? Bueno, mañana juega el Real Madrid la final del Mundial de Clubes contra el Al-Ahly. Ole, lo he dicho bien. Y aquí vemos cómo siguen todavía trabajando en esta parte inferior de la Torre B, donde siguen dejando todo perfectamente listo para colocar ya esas piezas. Ahí vemos esas siluetas que van haciendo en la parte baja de la Torre B. Ahí vemos cómo han estado durante todo este tiempo trabajando en esa parte y siguen, siguen ahí, dale que te pego con la morralla. Mira. Parece que van a hacer un fuego. Qué bueno, Bueno, venga, que está en verde, así que cruzamos. Poco a poco irán comenzando ya a recoger todo lo que hay en los aledaños del Santiago Bernabéu, que el miércoles jugamos aquí Liga contra el Elche. ¿Vais a venir a verlo? Bueno, vemos diferentes materiales como cada día, every day, every night, aquí en la Torre B. Esos materiales que poco a poco pues, van metiendo hacia los interiores. No lo he visto todavía, pero lo intuyo. Así que nada, siguen los trabajos en los interiores. Mirad cómo han ido quitando poco a poco esas redes y han ido tapiando todas estas zonas. Qué locura, cómo va cambiando todo. Y ya prácticamente están cerrando el Santiago Bernabéu. Venga, vamos hacia Castellana. Siguen trabajando en las caras internas de estos soportes verticales. Ahí podemos ver que hasta incluso están impregnando otro nuevo material, algún elemento antioxidante. Donde ayer estaba gris, hoy está blanco, ahí lo podemos ver. Y a la izquierda tenemos la cesta con el trabajador soldando. Bueno, debe haber reunión de peces gordos porque mirad qué trajeados vienen por aquí en la esquina de la Torre B. Así que me voy a quedar por aquí un segundillo para ver si viene hasta incluso el presidente. Pero bueno, hay mucho movimiento por aquí, mucho movimiento. Viene otro cochazo. Así que nada, vamos a esperar unos segundillos. De momento aquí tenemos toda esta parte del hueco donde van a estar las letras de Estadio Santiago Bernabéu y donde no presenta novedades. Parece como que han empezado a colocar esa red en la Viga Museo, o ya estaba, ¿Han empezado a colocar esa red en la Viga Museo o ya estaba? Venga, que no me acuerdo. Pues nada, se van para adentro y yo que sigo. Es que hay mucho movimiento, tío, no me quiero ir de aquí, por si acaso pasa algo importante. Bueno, venga, seguimos. Aquí tenemos la grúa Courtois. De momento, por lo que he visto en la Torre B, aún no han empezado a desmontarla. De momento continúa en la misma posición donde la dejamos en el día de ayer. Vamos a fijarnos en lo que hay en Castellana. Diferentes palets, contenedores, maquinaria, trabajadores, muchísimas piezas. Ese nuevo montacargas que han hecho en la parte norte de Castellana y poco más que comentar en este lado de aquí. Ahí traen nuevo material y están ultimando todo antes del partido contra el Elche el miércoles que viene. Sí, Simba. Bueno, aquí podemos ver la grúa Courtois a nuestra derecha y vamos viendo ya todo esto totalmente despejado. Han ido quitando ya esos soportes amarillos que estaban aquí en Castellana y podemos ver que ya prácticamente no existen, se los han llevado todo. Ahora sí que vamos al fondo norte, vamos a Rafael Salgado para ver también cómo va el desmontaje de esos soportes de izado que había en Rafael Salgado. Ayer estuvimos viendo cómo colocaban lamas justamente en esta columna de aquí. Ahora nos acercaremos justo mejor enfrente de la Torre C para ver cómo queda desde otra posición. Bueno, que los trabajos que se están produciendo también en la Torre B
parece que los vamos a ver totalmente paralelos también en la esquina de la Torre C. Aquí estoy en el montículo de Honduras in the Night, un día más, 10 de febrero, a punto ya de llegar a verano y comer dentro de nada las uvas. Qué rápido pasa el tiempo. Por favor, un saludo para todo Honduras, ya que estoy ahora mismo pisando encima de su montículo. Ahí podemos ver cómo han ido quitando ya los soportes amarillos. La semana que viene ya no nos acordaremos de ellos. Y mirad, ojo, ojo, que empieza ya realmente el final. Realmente ahora mismo veremos todos los acabados que van a tener todas las alas, el ala este, el ala oeste y los fondos. Aquí vemos cómo siguen trayendo material para terminar de cerrar y rematar todas esas partes del Santiago Bernabéu. Desde aquí se ve muy bien todas esas nuevas lamas que colocaron en el día de ayer. Ahí las podemos ver, están fresquitas, muy ricas todavía, y poco a poco han ido colocando esas lamas. Vamos a acercarnos ahora, mira, desde aquí se ve. Digo, vamos a acercarnos a la Torre C para ver si hay más lamas, pero sí, míralos, parecen cuchillas, parecen cuchillas, parece un cuchillo jamonero. Y ahí están acopiadas para seguir subiendo a la parte superior de la Torre C. Venga, seguimos. Bueno, voy a esperar un poquillo porque aquí podemos ver que están subiendo las dos plataformas y parece que van a empezar con esta columna. Así que no corras tanto, JR, y espérate un poquillo. Ahí les podemos ver enganchando ya la eslinga para subir la siguiente lama de esta columna que está aquí, que van a empezar ahora mismo. Tío, no puede ser que tarden tanto. Me voy a sentar aquí al sol como cual caracol y os voy a hablar un poquito del Real Madrid, en qué situación está. Estamos mal, estamos muy mal. Estamos bastante mal, tenemos muchas lesiones. Vamos a ver si llega Benzema y Courtois en el día de mañana contra el Al-Ahly en la final del Mundial de Clubes, porque lo tenemos bastante complicado. Tenemos una plantilla muy corta por las lesiones y ojalá nos llevemos el Mundial. Somos favoritos aún con las bajas. ¿Qué creéis? Hoy estoy guapo, Bueno, ¿lo suben o no lo suben? ¿Qué pasa? Mira, por estar mirando el móvil. Aquí vemos cómo están subiendo la primera lama, Simba, la primera lama de la esquina de la Torre C. Bueno, en esta columna de la esquina de la Torre C más bien. Ahí vemos que mini lamitas, es que dan ganas de acariciarlas, dan ganas de... ¡Ay, qué cosita más bonito! Venga, déjate de tonterías, Jesús, vamos, seguimos, continuamos. Precioso sol el que tenemos ahora mismo en la capital del fútbol, en la capital del mundo, aquí en Madrid, en el Santiago Bernabéu. Bueno, realmente el sol, pero hay muchas nubes, pero ahora justamente, y con el fresquete que hace, sí agradece. Aquí podemos ver la fachada oeste a duras penas, con la grúa Courtois, veremos a ver si se desmonta o no se desmonta. Esquina de la Torre C, que han vuelto a reanudar la marcha, a colocar más lamas, y estamos viendo los trabajos que se están produciendo también en la esquina de la Torre B. Están empezando ahora de forma paralela a hacerlos también aquí, en la esquina de la Torre C. Aquí podemos ver que todas esas lamas nuevas no han quitado todavía las pegatinas. Así que, ¿qué tal si os parece que vayamos hacia el Fondo Norte y Rafael Salgado? Venga, vamos. Bueno. Porque creo que salimos de dudas. Sí. Estamos viendo todos juntitos aquí de la manita cómo están desmontando. Sí, están desmontando la grúa Holland. La están haciendo cachitos. Mirad, aquí tenemos una parte, vamos a ver las otras. De momento, por cierto, los soportes, aún falta un sector por quitar. Pero vamos a asomarnos para ver cómo está el desmontaje de la grúa Holland. Ojo, ojo, porque ahí vemos las góndolas. Aquí podemos ver cómo llevan los camiones, esos sectores del plumín que han estado tanto tiempo aquí ayudando a los trabajadores a la remodelación, a aproximar y a izar esas 12 cerchas que ya están en el día de hoy. Bueno, en el día de ayer ya están ya las 12 en la cubierta. Ahí podemos ver cómo están el equipo, el elenco de Aguilar. Ahora mismo están desmontando la grúa Holland. Así que mi teoría se cae rotundamente. Yo pensaba que la grúa Holland se iba a quedar para seguir para seguir uniendo las cubiertas que están arriba, pero claro, no llegan desde el lado norte, no llega hacia el lado sur, y las del lado norte ya están prácticamente todas unidas entre sí. Así que de momento, bueno, esa es la actualidad del día de hoy, 10 de febrero. Aquí vemos cómo vienen los camiones, las góndolas, a por los sectores de la grúa Holland.
Bueno, pues aquí lo tenemos, ya el plumín ha sido desmontado completamente. Aquí vemos los sectores, los trocitos del plumín de la grúa Holland, que mirad cómo está en el día de hoy. Poco a poco, ya sabéis que tardan más o menos 4 o 5 días, y si ha brillado el fin de semana de por medio, pues hasta el martes o así no la terminarán de desmontar. Así que vía libre para los aficionados que vengan el miércoles y quieran pasar por aquí, porque la última vez vimos cómo estaba la grúa Holland totalmente acorralada por esas vallas blancas para que no pasara nada y que la gente los rodeara. Y en este lado de aquí pues podemos ver que están hasta incluso cargando ya los contrapesos correspondientes a esta zona, donde ayer también pasé por aquí y justo veía que ya los contrapesos los habían descargado, los necesarios. Los otros no, porque todavía tiene peso la grúa, pero se van a llevar los contrapesos y de momento pues las diferentes partes... Oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, que es una valla. Las diferentes partes de la grúa. Vamos a esperar a que se ponga en verde, esquina de la Torre D. Ya sabes, si quieres camisetas baratas, link en la descripción, código de descuento 10%, nada más y nada menos. 10% de descuento, JR10. Muchas gracias a todas esas personas que ya han comprado en la web. Aquí lo tenemos, se lo llevan, se lo llevan ya a su casita, ya han terminado los trabajos, en este caso el pedazo de grúa que estaba aquí, en la esquina de la Torre D, ya veremos poco a poco cómo la van desmontando. Cuando llego al Bernabéu, lo, en el ambiente se nota. Oye, por cierto, antes de que se me olvide, ayer después de subir el vídeo estaban quitando más pegatinas. Quiero enseñároslo para que veáis el porcentaje de eliminación de pegatinas, esos adhesivos protectores que tienen las lamas aquí en esta parte norte del lateral este, donde de momento pues bueno, colocaron las lamas pero aún no han trabajado más, no han trabajado mucho más, la verdad. Bueno, los cochazos que hemos visto en la Torre B ahora están aquí en la puerta 55, en el lateral este. Así que debe ser que se habían confundido y han venido a este lado. Venga, último vistacito a la fachada norte del lateral este, donde hemos visto la eliminación de las pegatinas, esos adhesivos. Aquí se puede ver el contraste perfectamente y vamos a acercarnos a la parte central del nuevo edificio. Vamos a ver qué están haciendo, qué traman. Es que hasta incluso ya se ve diferente con los soportes verticales que faltaban, ya se ve mucho mejor. ¿Qué dices, JR? ¿Qué dices? Soy Forrest Gump y tengo un Forest Core. Venga, seguimos, estamos aquí en la parte central del nuevo edificio. ¿Qué está pasando? Madre mía, qué locura, mirad por dónde van. En la parte de la fachada sur del lateral este, con la colocación de las lamas, Qué verdadera locura. Bueno, ahora cuando estemos por ahí lo sacaremos mucho mejor, pero de momento vamos a ver qué está pasando aquí. Aquí vemos cómo siguen introduciendo nuevo material. En este caso me lo he perdido, he llegado tarde y no sé qué han metido, pero mirad cómo poco a poco ya va cambiando de color toda esta parte, Y bueno, ayer vimos la llegada de las conexiones para terminar de cerrar entre los soportes verticales. Aquí podemos ver que están empezando ya a colocar esas conexiones entre soportes, donde poco a poco toda esta parte, toda esta zona ya la veremos junto con estas piezas. ¿Estas piezas? Sí, pues las veremos instalarse en toda esta parte central del nuevo edificio. Así que nada, vamos a hacer un barrido de derecha e izquierda para que veáis la parte del nuevo edificio, toda esta parte central del lateral este. Vámonos para la Plaza de Sagrados Corazones para ver qué se cuece. Y aquí no paran, no cesan de colocar más lamas. Mirad cómo está quedando la torre. Vamos a empezar desde abajo, que las cosas bien hechas bien parecen. Vamos, venga, poquito a poquito, suavecito, como decía Luis Fonsi. Subimos para arriba y mirad cómo está quedando la torre. Ahora están con las mini lamitas, las lamas Junior. Ya vemos las dos plataformas con dos trabajadores en cada una de ellas para recepcionar, para ver la llegada de las lamas, que en este caso está sobrevolando ahora mismo la Plaza de Sagrados Corazones y que seguirán tapando toda esa columna que tenemos ahora mismo en pantalla. Sí. Bueno, ya han anclado definitivamente, ya han ajustado la última visera, a ver si desde Plaza de Sagrados Corazones la vemos mucho mejor. Bueno, no pierden el tiempo, no pierden el tiempo. Ayer subieron una visera y mirad, ya están prácticamente terminando con otra para seguir subiendo a la parte superior de la fachada este. Desde aquí se ve mucho mejor, lo que pasa es que todavía no se ven con mucha claridad. Me alejo un poquito más para que lo veáis. Ahí vemos las viseras que hay colocadas ya. 1, 2, 3, 4 viseras. La última está como prácticamente tumbada, tiene sueño y está ahí acostada porque dice que tiene mucho sueño, así que ahí la vemos tímidamente
y levemente la última visera. De momento la otra la están formando, la están haciendo ahí en el suelo de Plaza de Sagrados Corazones. Mirad cómo, madre mía, tío, esto se merece un like, ¿a que sí? ¿A que no me habéis dejado el like? Venga, esos likes, vamos, esos dedos. Mirad qué locura la torre A. Antes he dicho torre C por un casual, no. La torre A, esta es la torre A. La torre A de JR. Y hay que ver qué locura, cómo bajan las lamas ahí, Mirad, mira cómo bajan las lamas en esta parte de aquí descendente. Qué locura, parece que se van a caer. Madre mía, pero bueno, yo no pensaba que eran así, Qué locura. Ay, qué locura, tío. ¿Cómo está quedando todo esto? Por favor, madrecita, me caigo muerto al ver todo lo que está pasando aquí, Mirad cómo va cogiendo ya forma la fachada sur del lateral este con todas esas lamas que han colocado ya. Fíjate, yo hasta incluso lo dejaba así porque me encanta. Pero no, que lo terminen. Ahí vemos dónde nos hemos dejado, cómo siguen colocando esas mini lamitas en la parte superior de la fachada sur del lateral este. Vamos a acercarnos al fondo sur. Veo que hay una grúa torre, está la grúa torre con las slingas. Parece que han vuelto a dejar otra visera, otra parte de la visera aquí en esta esquina de la torre, prácticamente ya en la cara de Concha Espina. Hoy no creo que acceda al interior, no creo que vaya al interior porque me resulta muy caro, encima han encarecido los precios. Así que, bueno, si tenéis una empresa y queréis patrocinaros, queréis una colaboración, ya sabéis, tenéis mis redes sociales, justamente aquí abajo en la descripción, os ponéis en contacto conmigo y hacemos una colaboración para que pueda acceder al interior. Oye, ¿cuándo van a quitar estos soportes provisionales? ¿Cuándo los van a quitar? De momento ahí continúan, ahí se aferran a la vida, resisten, son la resistencia del Santiago Bernabéu. Y aquí en el fondo sur, aquí en Concha Espina, pues lo que veo es una bomba de hormigonado que está justo al lado de la tienda oficial del Real Madrid, que está hormigonando esas losas en esas galerías internas aquí del fondo sur. Y poco más que comentaros en el día de hoy, porque de momento tampoco han colocado esas dos últimas tiras de nexos que faltan por colocar en la visera sur. Así que ya sabes, si te ha gustado el vídeo déjame un like, suscríbete al canal, camisetas baratas, link en la descripción, código JR10 para un 10% de descuento y nos vemos muy pronto. Chao, pescado, gracias.